El Kriging ordinario tiene una diferencia crucial con lo que es conocido como Kriging simple, que es el desconocimiento de la media, pero sin embargo se supone que la media es constante. Entonces, en el Kriging simple, como la media se supone conocida, la media se puede restar a los datos y trabajar con datos centrados de media cero. Eso hace que en este punto, cuando estemos encontrando la esperanza para el predictor y para la variable a predecir, lleguemos a que no hay ninguna restricción porque al tomar esperanzas, pues esto nos da 0 igual a 0. Sin embargo, como en el Kriging ordinario no se conoce la media, entonces no tenemos esa propiedad y no podemos restarla. Por eso nos toca trabajar con el proceso de media mu para mirar qué pasaría con esta expresión para buscar el insesgamiento. Entonces, al tomar las esperanzas, pues dado que lambda es determinístico, entonces pues obtenemos esta expresión, la suma de los lambda i por mu es igual a mu, y de ahí llegamos a que para que cuando no se conoce la media, pero la media es constante, se requiere que la sumatoria de las ponderaciones sea igual a 1. Y esa es la diferencia con el Kriging simple. Todos los tipos de Kriging se pueden formular de acuerdo al supuesto con el que se esté trabajando, con covarianzas o con semivarianzas. Pero si se han de formular, por ejemplo, con semivarianzas, hay que tener cuidado de no caer en el error de que entonces yo simplemente reemplazo la expresión, por ejemplo, CDH por CDC es igual a C de 0 menos gamma de H, porque aquí estoy bajo el supuesto de estacionariedad de segundo orden. Entonces digamos que me da igual trabajar con la covarianza o con la semivarianza. Para los casos donde las ecuaciones normales, las ecuaciones que nos llevan a la minimización final para encontrar las ponderaciones, cuando estoy en ese punto y voy a utilizar la semivarianza, de pronto es porque mi modelo resultó ser, por ejemplo, un lineal o un potencial de los permitidos. Entonces no existe la covarianza. Entonces todo debe quedar formulado con gamma, con semivarianzas, sin necesidad de recurrir a esta operación. Ya si solamente es un ejercicio de cambiar de una a otra función, pues está bien, pero si se tiene el supuesto de estacionariedad de segundo orden. Entonces acá vamos a revisar la formulación del Kriging ordinario cuando yo, por ejemplo, no pudiera suponer o garantizar que existe la función de covarianza porque ocurre lo que acabamos de mencionar y el semivariograma no alcanza silla. Entonces lo formulamos en términos de gamma. Entonces partimos de la misma expresión, queremos minimizar esta esperanza al cuadrado. Estamos suponiendo que las variables son de media cero en general. Si no, pues es muy sencillo expresar esto simplemente restándole la constante mu, y esa constante mu en el proceso se cancela. Pueden hacer la verificación, por eso acá sin pérdida de generalidad vamos a trabajar esta como que es la varianza del error de predicción. Bien, entonces acá z de S0 se multiplica por 1, que sabemos que la sumatoria de los lambda sub es igual a 1 porque vamos a trabajar con un predictor insesgado en el caso del Kriging ordinario, y por eso entonces escribimos de esta manera z de S0, y ya entonces eso nos permite factorizar la sumatoria de los lambda i, y como está al cuadrado, esto ya lo hemos utilizado varias veces, esta suma al cuadrado pues la podemos reexpresar como la doble suma. Entonces llegamos a una expresión que depende de este producto cruzado, y este producto cruzado no lo podemos, digamos en principio, sin conocer algo adicional, no lo podemos soltar más. Entonces vamos alternativamente a empezar a mirar cómo lo relacionamos con los variogramas, que es el objeto. Entonces si partimos
del semivariograma de Z de SI menos Z de SJ. Bueno, aquí sería del variograma realmente. Entonces, fíjense que tenemos esta equivalencia. Esto, por favor, lo pueden verificar solamente con las definiciones de el semivariograma. Por favor, verifican esa parte. Y entonces, si ustedes parten de esta expresión, van a ver que es sumando y restando los zetas de ese cero, van a poder encontrar esa equivalencia. Y entonces ya solamente queda sustituir en la expresión que se quiere minimizar, que es esta, la varianza del Kriging ordinario. Y entonces pues ya despejando de acá, ¿no? Estamos sustituyendo esto, despejándolo de aquí. Nos queda todo en términos de semivarianzas. Aquí lo pueden verificar, por favor. Simplemente suman y restan z de s sub 0 para que lleguen a estas expresiones y les va a quedar entonces esto restante. Reemplazamos y hacemos la respectiva álgebra. Y en este punto, entonces, fíjense que hasta acá, pues no hemos hecho nada diferente. Entonces, esto hasta este punto podría perfectamente ser Kriging simple. Sin embargo, entonces, recordamos que tenemos una restricción y es que la sumatoria de los lambda sub i es igual a 1. Entonces, eso hace que sea requerido que esta expresión Q se minimice sujeta a esta restricción. Y al estar sujeta a esta restricción, entonces se genera un término adicional que tenemos que utilizar para que se cumpla la restricción, y de ahí entonces vamos a utilizar el método conocido como multiplicadores de Lagrange. Aquí no importa si este es menos o más, da igual. Y el 1/2 es simplemente por conveniencia. Aquí tenemos un 2 y de aquí cuando hagamos las derivadas todos salen dobles. Entonces por eso se suele utilizar 1/2 por conveniencia que la constante se cancele. Entonces digamos que aquí es donde en medio del cálculo se ve la diferencia entre el Kriging simple y el Kriging ordinario en este punto de optimización. La inclusión de un término que es un multiplicador de Lagrange. Entonces vamos ahora a tener las n ecuaciones que nos daba los lambda i con i variando de 1 a n, y además vamos a tener la ecuación de la sumatoria de los lambda i igual a 1. Por lo tanto, entonces, como se generó una restricción que es la dada por esta ecuación, aquí vamos a tener n más 1 ecuaciones y vamos a encontrar n más 1 términos, lambda 1 hasta lambda n, y además el multiplicador de Lagrange. Entonces, ese multiplicador de Lagrange no lo usamos de manera directa porque ahí nos interesan son los lambdas para llevar a cabo la predicción, pero el multiplicador de Lagrange afecta en gran medida a la varianza del error de predicción. Se puede encontrar de manera simbólica, de manera exacta, pero entonces digamos que en la práctica lo que sí podemos ver es que la varianza del Kriging simple era esta primera parte, y utilizando esta restricción para buscar insesgamiento, la de que la suma de los lambda i de 1, se genera un término que es el multiplicador de Lagrange. Este término es positivo y entonces la varianza del Kriging ordinario en general es mayor que la varianza del Kriging simple, lo cual se puede ver en que se le adiciona este término positivo. Entonces los invito a que de pronto entren un poco en detalle de la parte algebraica. Miren que efectivamente este multiplicador de Lagrange es un número positivo, y piensen por ahora que si generamos una restricción, entonces se genera un término adicional. Por lo tanto, si llegáramos a tener que imponer dos restricciones, pues se generarían dos términos adicionales, etcétera, ¿no? Como lo vamos a ver ahora en el Kriging universal. Entonces, estas, digamos, son las varianzas importantes que hay entre el Kriging simple y el Kriging ordinario.
Un Kriging que es supremamente útil, que es una forma alternativa de plantear algunos problemas por una de dos razones. Una, porque el problema en sí fue desde el comienzo determinar la probabilidad de que ocurra o no algún valor de la variable, algún intervalo mejor de la variable de interés. Entonces, de pronto, si por ejemplo la precipitación en alguna zona supera determinado umbral, hay riesgos de inundaciones. O si la temperatura en algún lugar supera un umbral, entonces hay riesgo, por ejemplo, de daños en los cultivos. Entonces, para estas cuestiones de alertas, no interesa tanto el valor específico de la predicción, no interesa si la predicción es exactamente 10 u 11 o 9, sino que lo que interesa es qué tan probable es que supere un umbral. En ese caso, entonces, sería una cosa muy práctica utilizar el crimen indicador. Lo otro es de pronto hay algunos datos que pues son muy erráticos, no fueron bien medidos, los diseños de muestreo no fueron los diseños adecuados, de pronto hay mucha pepita y entonces si no hay suficiente información para modelar directamente la variable z, de pronto por lo menos por darse una idea, se puede buscar un umbral que fuera de interés y replantear el problema. Bien, en cualquiera de esos casos, entonces lo que hace el Kriging indicador es redefinir la, la variable de interés o el campo aleatorio de interés, generando entonces una variable dummy. Y en ese caso entonces se determina el umbral de interés entonces será z, y entonces se construye esta variable i que valdrá 1 si ahí en el lugar s eh, la variable toma valores menores o iguales a z y valdrá 0 en caso contrario. Entonces, miremos cuáles serían los parámetros de esa variable, la esperanza y la varianza. Entonces, la esperanza de la variable indicadora sería 1 por la probabilidad de que la variable sea menor, más 0 por la probabilidad de que la variable sea mayor, y esto nos damos cuenta que esto se va a 0, y esto lo que queda aquí es la función de distribución. Entonces ya sabemos que la esperanza de la variable indicador es la función de distribución. Entonces aquí, claro, no estamos haciendo la predicción, digamos, de manera similar a la otra, porque estos son probabilidades. Entonces, al ser probabilidades, tanto el análisis como las características van a ser un poco diferentes, pero vayamos viendo o tengamos en mente que en la práctica se aplicaría Kriging ordinario sobre la variable Dummy generada, y lo importante entonces es que ese umbral que nosotros hayamos elegido tenga un significado importante, y así los resultados entonces sean del interés para la solución del problema. Si vamos a ver la varianza de esta variable indicadora, aplicamos la definición clásica de la varianza y entonces llegamos a que la varianza es el producto de f de z por 1 menos f de z. Entonces, pues bueno, acá fíjense que como es una indicadora, el valor es 1 y 0, entonces la indicadora al cuadrado va a ser de nuevo 1 y 0. Por eso podemos afirmar que la esperanza de i al cuadrado es igual a la esperanza de i, y esto pues fue lo que acabamos de encontrar. Ya encontramos la esperanza, que era f de z, entonces simplemente la elevamos al cuadrado. Ahora entonces ya encontramos la expresión exacta para la varianza del Kriging indicador, la varianza teórica al menos. Esto quiere decir que nosotros ya conocemos esta expresión, entonces ya tenemos que la varianza del Kriging indicador efectivamente es finita y está acotada además. La varianza está acotada por 0.25. ¿Por qué está acotada por 0.25? Entonces, porque si estos son probabilidades, entonces pensemos el valor, el producto de dos probabilidades es mayor para qué valores de f de z. Y ese
producto se maximiza cuando f de z es 0.5, entonces esta varianza valdría 0.25. Por lo tanto, cuando estemos haciendo semivariógramas indicadores, ya sabemos cuánto como máximo nos puede dar la silla del semivariograma indicador, que es el semivariograma de los unos y los ceros. Entonces, claro, entonces si hacemos que el análogo con el Kriging simple y el Kriging ordinario del que estábamos hablando, nos damos cuenta que si se conoce la función de distribución, entonces realmente nosotros diríamos que la media es conocida y tendríamos Kriging simple, pero si no se conoce la función de distribución, la media sería desconocida y tendríamos Kriging ordinario. Bien, miremos qué pasa para el requerimiento de insesgamiento. Esto, pues las mismas características que tiene cualquier tipo de Kriging con el predictor usual, el I estrella usual, estamos usando exactamente el mismo predictor, entonces aquí nuevamente vamos a encontrar la restricción de que la sumatoria de los lambda es igual a 1 cuando no conocemos f, que pues f en general pues será desconocido y por lo tanto entonces podemos decir que vamos a usar el Kriging ordinario. Bien, si vamos a encontrar cuánto vale el semivariograma indicador, entonces acá solamente estamos reemplazando por su expresión la varianza de la variable incrementos de esos indicadores. Aquí aplicamos la definición de varianza, la definición clásica, la varianza del primero más la varianza del segundo, más o menos según sea el caso, 2 veces la covarianza entre ellos. Hacemos un poco de operaciones, acá simplemente estamos escribiendo la definición de la covarianza para dejar todo en términos de esperanzas y ver si algo se puede cancelar y haciendo un poquito de reemplazos con lo que ya habíamos encontrado, vemos que la varianza de I de S más H Z es igual a la varianza de I de S Z, pues estamos suponiendo el campo de segundo orden estacionario, entonces vamos a suponer que estas dos varianzas son iguales, es decir, la varianza en dos lugares diferentes del campo es la misma. Entonces por eso nos da que es 2 veces la varianza que ya habíamos calculado anteriormente. Este mismo supuesto lo hemos hecho siempre, siempre estamos suponiendo que Z de S y Z de S más H tienen la misma varianza. Entonces ahora nuestro Z ahora cambió por I, pero de resto los supuestos son iguales. Bien, entonces acá simplemente vemos cuál es la esperanza de estos productos, pues como son variables indicadoras, entonces tenemos que eso nos da la probabilidad conjunta. Y esa probabilidad conjunta entonces se podría calcular si conociéramos la función de distribución conjunta. Entonces quiere decir que eso se podría calcular si yo conozco la función de distribución de z de s con z de s más h, si conozco esa función conjunta. Pues eso en general no se conoce, pero es una propiedad muy interesante porque aquí ya llegamos a la función de distribución conjunta, pero ojo, noten que es la función de distribución conjunta de los zetas. No estamos hablando de la función de distribución conjunta de la variable indicadora, sino de los zetas. Entonces llegamos a la variable original. Por lo tanto, por ejemplo, bajo el supuesto de normalidad, o si yo llego a ver que efectivamente ese supuesto es un supuesto plausible para mis datos, entonces yo tengo una manera de estimar ese semivariograma que sería a través de la función de distribución conjunta. Lo otro, entonces, pues ya lo tenemos definido, que son las funciones de distribución, y de eso entonces es que depende. Bueno, ahí acabamos de hacer el álgebra correspondiente y entonces llegamos a la expresión final. La función de distribución univariada y bivariada de la variable z. El semivariograma indicador está perfectamente definido por la función de densidad
y la función de distribución conjunta de la variable original que dio lugar a la variable indicadora. Entonces, si conocemos la función de distribución conjunta, entonces podemos encontrar el semivariograma sin necesidad de hacer estimaciones del semivariograma empírico. Entonces la sugerencia es que verifiquen esto, cómo se comportaría bajo normalidad. Bien. Entonces, las ventajas del Kriging indicador es que no requiere ningún supuesto, no requiere estudio ni corrección de la media, ahí no va a tener tendencia, no vamos a tener ninguna restricción adicional, simplemente tomamos esa variable de unos y ceros y de una vez vamos a encontrar el semivariograma empírico y a modelarlo y a correr el Kriging indicador para generar el mapa de probabilidad. Entonces, desde ese punto de vista, pues se considera un método no paramétrico. Ahora, si usted quiere irse por la estadística paramétrica y de pronto quiere hacer cosas como lo que estábamos acabando de comentar, probar si la distribución normal sería un supuesto adecuado para el vector aleatorio que estamos manejando originalmente, entonces utilizando ese supuesto de que se conoce la distribución conjunta y por lo tanto las univariadas y las bivariadas, nos serviría para estimar, para encontrar el semivariograma de la variable indicador. ¿Cuáles son las desventajas? Que sin embargo no son desventajas muy graves. Es que pues el Kriging en general no está acotado, entonces podría eventualmente dar algunos valores de las probabilidades, esas que estamos prediciendo, podrían dar negativas o podrían dar mayor que 1, pero en general son valores muy cercanos a los bordes, entonces se suele de una vez dejar la orden lista, que si da menor que 0, entonces mandarlo a 0, y si da mayor que 1, entonces mandarlo a 1. Y hay cantidades de aplicaciones, mientras que haya un umbral que interese, entonces esa es una aplicación adecuada para el Kriging indicador y usted realmente no necesita ni supuestos, ni estar haciendo modelos para la media, entonces es un Kriging muy fácil de aplicar y que funciona realmente muy bien. La teoría del Kriging universal es una teoría que generaliza lo que se hace con el Kriging ordinario. En el Kriging ordinario no se conoce la media, pero se supone constante. En el Kriging universal, entonces, se reconoce que no se conoce la media, pero la media se supone como una combinación lineal de funciones. En general, pues se suelen usar polinomios. Entonces, por ejemplo, lo que más usamos, ya que ustedes han trabajado tanto con sus datos y han visto que pues en muchas ocasiones funciona, es el polinomio lineal, por ejemplo, suponer que esta es la media. Entonces, al hacer Kriging universal, entonces estamos estimando la media allá al mismo tiempo que estamos haciendo el Kriging, la predicción espacial más bien. Al hacer lo que se llama Kriging residual, entonces que uno le quita la media, trabaja siempre con los residuos y después entonces al final se le suma la media, que es lo mismo que hace el Kriging universal, solamente que ahí, por ejemplo, las funciones del G-stat de una vez entonces vuelven y estiman los parámetros de la media y cuando reportan las predicciones ya las reportan corregidas de nuevo por la media y en la escala original de la variable. Entonces esta es la forma general de los términos de las funciones que utiliza el Kriging universal, que son las que en general uno utiliza aun cuando no utilice Kriging universal, que son polinomios en las coordenadas geográficas planas X y Y. Entonces el predictor en principio se ve como el usual, solamente que cuando yo hago el reemplazo por Z de SI, que es mu de SI más E de SI, como lo pusimos al comienzo,
Entonces ya podemos empezar a desarrollar un poco más qué sería la media, y entonces la media va a ser esta combinación lineal. Ya entonces hacemos ahí la distributiva, y entonces cuando tomamos esperanza, pues la esperanza de este último término se va a 0, y entonces nos quedamos solamente con la parte de la media. Ahora entonces lo que podemos hacer es buscar qué se requiere para que haya ensesgamiento. Y entonces para que haya ensesgamiento, pues entonces vamos como siempre a buscar que esto sea 0, y entonces vamos a plantear la igualdad del predictor con la media, de la media del predictor, mejor con la media de la variable de interés a predecir. Aquí simplemente vamos a hacer un ajuste en las sumatorias. Entonces sacamos la k igual a 1 hasta k de beta sub k, y reorganizamos lambda i que quede con las fk de s sub i. Esta sí es la media que estamos suponiendo de la variable de interés, que es esta combinación lineal. Pues bien, entonces nosotros sabemos que si dos polinomios son iguales es porque sus coeficientes son iguales. Entonces estamos viendo que esto nos da la respuesta a lo que estamos buscando sobre qué propiedades se deben cumplir, y es que si estos dos polinomios son iguales, entonces obligatoriamente es porque este es igual a este. En todos los casos, para i variando de 1 hasta n. Entonces esto se debe cumplir para todos. Aquí entonces está la ilustración uno por uno. Entonces ahí vamos viendo que de acuerdo al número de variables, pues entonces habrá más restricciones. Si yo solamente tengo 1, x y y, pues entonces tendré k igual a 3. Pero si tengo pues 10, 20, 30 términos, pues asimismo el k va variando. Pero en este caso yo, por ejemplo, en el ejemplo que acabamos de mostrar antes, solo tengo 1, x y y. De pronto a veces 1, x cuadrado, y cuadrado, o 1, x al cuadrado, pero pues siempre hay que buscar la parsimonia, porque ahora cada una de estos nos va a generar una restricción. Entonces, k igual a 1 nos genera una restricción, k igual a 2 nos genera otra restricción, y k igual a k mayúscula, esta que sería la última, que fuera la mayúscula, entonces generaría la última restricción y tendríamos k restricciones. Entonces, ya no como en el Kriegen ordinario tendríamos una restricción, sino que tendríamos k restricciones. Bien, entonces ya si volvemos a hacer la misma cuenta para minimizar la varianza del error de predicción, entonces ahora en los términos de las restricciones tenemos todas estas K restricciones. Esas K restricciones podrían entonces ser las correspondientes, son más bien las correspondientes a todos los términos que se hayan involucrado en la media. Y cada restricción genera un multiplicador de Lagrange. Entonces ahora aquí tenemos que hallar lambda 1 hasta lambda n, y además delta 1 hasta delta k. Ahora en el Kriegen ordinario era solamente una restricción, acá tenemos k restricciones, entonces son k multiplicadores de Lagrange que están incluidos en la expresión a minimizar para todos los lambda sub i con i variando de 1 a n. Por ejemplo, entonces para k igual a 1, pues tenemos esta primera ecuación que se debe cumplir, y así sucesivamente para el resto de valores de k. Y ya entonces cuando generamos la matriz de coeficientes, pues entonces vemos que aquí tenemos la matriz de semivarianzas, las matrices correspondientes de restricciones, esta matriz en bloque de ceros, y si ustedes se fijan es exactamente igual,
están los lambda y las restricciones. En el Kriging ordinario solo era una restricción. Aquí entonces está en general para acá restricciones. Fíjense que el Kriging ordinario es de hecho un caso particular del Kriging universal. Aquí están todas las covarianzas entre los datos medidos y el lugar a predecir, las semivarianzas y los valores de cada una de las funciones f. Bien, entonces esas matrices un poco resumidas, entonces están acá para utilizar la notación de matriz en bloques y que quede mucho más compacto. Entonces son generalidades que sería bueno que ustedes de pronto trabajaran un poquito con calma, miraran tal vez un ejemplo, o si mi media es beta 0 igual a 1, beta 1, beta 0, el modelo general, perdón, beta 0 más beta 1 por X más beta 2 por Y. Entonces, si este es mi modelo general, ¿cómo son específicamente estas restricciones? Y que de pronto lo aterricen un poco con un modelo sencillo, que no sea muy extenso. Bien, ahora, el Kriging con el pulimiento de medianas es específicamente para cuando la media no se ha podido modelar con un modelo de regresión usual, pero sí se nota alguna tendencia y o datos atípicos. De pronto hay unas zonas atípicas. Entonces, no tenemos como la herramienta de regresión para ayudarnos con la media. Tenemos unos datos atípicos. Entonces, podemos recurrir al Kriging con pulimiento de medianas para tener una manera alternativa de modelar los efectos de la media. Separamos inclusive efectos en lo que sea en el eje vertical y en el eje horizontal, y de allí entonces igual vamos a estar modelando la media cuando separamos esos efectos. De allí obtenemos un proceso de residuales y ya de ahí para allá pues entonces es lo que sabemos. Entonces vamos a tomar esos residuales y les vamos a modelar el semivariograma y vamos a continuar todo el proceso hasta el final, y al final entonces le sumamos los efectos que le habíamos quitado al comienzo. Entonces lo que supone el Kriging con pulimiento de medianas, bueno, en realidad el método, el de pulimiento de medianas, no tiene que ver con estadística espacial. Ahora es más bien la estadística espacial la que se trajo esa aplicación, esa forma de pensar los datos, y que después entonces le ha servido para el Kriging, sobre todo cuando hay datos atípicos. Entonces aquí tenemos una tabla por filas y columnas. Fíjense que idealmente esta podría ser la distribución de nuestros datos. Y entonces por aquí en cada punto tenemos alguna medición, pero no tiene que estar ahí, podría ser así. Entonces, de acuerdo a la cantidad de datos, yo puedo empezar a definir unas celdas de tal manera que cada dato me quede en una celda. Y entonces, claro, aquí están las coordenadas de X, X1, X2, hasta Xn, y aquí Y1, Y2, hasta Yn. Y entonces, de acuerdo pues a cómo están organizados los datos, puede ser que esta sea una opción. Si los datos están en una grilla, pues están igualmente espaciados en todas las direcciones, pues este método es perfecto porque los datos quedan muy bien descritos con este método. Pero si la grilla es irregular, pues ya se hace un poco más difícil. Entonces de pronto el dato no está en todo el centro, sino que el dato está aquí o aquí o aquí. Entonces pues la idea es buscar la mejor distribución de tal manera que quede en cada fila o columna un dato. Entonces, ahí puede pasar que haya columnas donde no hay datos o celdas donde no hay datos. Entonces, pues ahí se deja en blanco y esa celda no se va a utilizar para los cálculos. Bien, entonces, básicamente,
Aquí lo que vamos a hacer es restar la mediana por filas, a lo que quede restarle la mediana por columnas y después entonces a cada dato restarle sucesivamente esas medianas. Entonces le saqué la mediana por filas, cojo cada dato y le resto la mediana de la fila, luego a lo que quedó le resto la mediana de la columna y ahí sí obtengo los residuales. Eso sin embargo pues tiene unos pasitos que son muy organizados porque el objetivo no solamente es restar las medianas y dejar como todo adentro aproximadamente cero, sino que además el objetivo es ver si hay efectos diferentes en las categorías puestas en filas o en columnas. Entonces, en nuestro caso, las categorías serían cada una de las coordenadas, por ejemplo, en el caso vertical, entonces Y1, Y2, Y3 hasta Yn, y aquí X1, X2, X3 hasta Xn. Se quiere ver cuáles son las diferencias de efecto entre una y otra. Si me da que el efecto de esta columna es 10 y el efecto de esta columna es 38, yo veo claramente cuál es la diferencia y veo claramente que esta columna afecta más. Y pues eso me llevará a sacar conclusiones. Entonces se trae esa idea para el campo espacial y entonces de esa misma de pronto hay filas que tienen algún significado mayor porque son de mayor variabilidad o porque afectan más el valor de la variable. Entonces si la variable vale 20 y se descompone en 13 en esta columna y solamente 5 en esta fila y el resto de ese error pues está casi toda determinada por el valor de la columna. Entonces se puede mirar qué hace que esta columna esté determinando casi la totalidad del valor de la variable de interés. Entonces esa es la idea con el método de pulimiento de medianas. Entonces, en general, esto se utiliza para variables categóricas. Digamos, aquí puede ser que esté el género, por ejemplo, en columnas y en las filas puede ser el estrato socioeconómico. Y queremos ver eso cómo incide en la salud pulmonar. Y entonces aquí adentro ponemos una medida de la capacidad pulmonar y luego entonces queremos comparar entre hombre y mujer, por ejemplo, cuál tendría mayor capacidad pulmonar y lo mismo por estrato. Entonces ahora, trayéndonos esa idea para el espacial, entonces estas coordenadas serían una variable categórica y cada fila entonces va a tener su efecto diferencial y análogamente para las columnas. Entonces, por eso se piensa en la descomposición de los datos como una media global, un efecto fila, un efecto columna y un residual. Les decía que la notación es un poco pesada, aunque realmente el procedimiento es muy sencillo, pero es que básicamente uno resta medianas por filas, resta medianas por columnas y cada vez que se hace la mediana por fila o por columna se le resta a los datos. Entonces, este pulimiento de medianas, precisamente como está basado en las medianas, pues es un método por excelencia para corrección de los efectos de los datos atípicos y evidentemente para su detección. La idea es que no siempre en una sola vez que se hagan los barridos de los cálculos de las medianas y las restas a los datos existentes, no siempre inmediatamente ya queda todo de mediana cero. Entonces a veces hay que repetir el método y hay que hacer una iteración. Y esa iteración, bueno, pueden ser muchas, pero en general con 2 iteraciones es más que suficiente. Y entonces los pasos están por eso indicados en forma de iteración, aunque realmente con 2 iteraciones puede ser suficiente, pero pues si se quiere que quede cero perfecto, entonces pues se pueden iterar unas pocas veces más. Entonces, aquí en este caso se escribe E pensando en que ya estamos trabajando en la tabla de residuales de alguna de las iteraciones. Entonces aquí se le saca la mediana a las filas, luego se le saca la mediana a esas medianas
y luego entonces se genera una primera tabla de residuales que es restándole a cada dato la mediana. Ese es el primer grupo de operaciones. El segundo grupo de operaciones es, ya tengo unos primeros residuales que son la resta de mis datos originales medio menos la mediana por fila. Pues ahora voy a hacer un proceso similar, pero ahora es por columna. De lo que quedó, ¿cuál es la media? Réstela para centrar los datos y después entonces verifique si ya llegó a que ojalá las celdas todas tuvieran media cero. Y aquí están las expresiones para saber cuánto es el efecto de cada fila y cuánto es el efecto de cada columna. Entonces, este procedimiento se puede hacer en R con la función metpolish. Usted le puede decir cuántas iteraciones requiere y en general ya les reitero que con 2 es suficiente. El caso es que, bueno, ya vamos a mirar esto con detalle en el ejemplo donde está cada una de estas iteraciones en el Excel y vamos a mirar qué hace la primera iteración, qué hace la segunda, etcétera. Fíjense que acá simplemente se va acumulando el efecto que venía de la iteración anterior con estos que son los que hemos calculado en los 6 pasos anteriores, pero no es mayor dificultad. Y entonces aquí se obtienen los residuales una vez que se ha hecho todo ese barrido, medianas por filas, medianas por columnas, cuadrar los efectos. Al final de cada iteración yo voy a tener una tabla de residuales que están en la disposición, como lo habíamos comentado la vez pasada, pero entonces ahora estos son residuos. Y entonces con estos residuos es que vamos a hacer el modelo del variograma y con ese modelo del variograma hacemos el kriging y después entonces simplemente nos regresamos y ya quedó listo. Entonces el kriging de pulimiento de medianas no es que sea un método nuevo. Entonces el kriging de pulimiento de medianas es el mismo kriging que hemos utilizado desde el comienzo del curso, que es el kriging que viene, primer paso modela la tendencia, le quita la tendencia a los datos, luego modela la semivarianza y al final entonces con ese modelo encontrado de semivarianza hace la predicción espacial o kriging. Pues muy bien, esta sería una descripción perfecta, idéntica para este modelo. Solamente la diferencia radica en que aquí en lugar de estimar un modelo de regresión para la media, estamos usando los efectos fila y columna y el pulimiento de medianas, que es una herramienta exploratoria. Este método lo pueden consultar en el libro de Tukey que está en la bibliografía. Bien, entonces ya simplemente con esos residuales ya se pasa a hacer la predicción. Y al hacer la predicción, entonces ahí sí podemos encontrarnos con algunos valores de XY para los cuales no se tiene modelo. Fíjense la diferencia con los métodos de los modelos de regresión, que usted siempre va a tener modelo porque usted lo que tiene son unos coeficientes. Entonces si uno dice, bueno, para X igual a 5 y Y igual a 6, no, que es que nuestros datos empezaban en 7. En X igual a 7 y en Y igual a 10. Bueno, sí, entonces no se tiene esa información. Eso por un lado. Por otro lado, entonces, si se quiere hacer en medio de filas, en medio de columnas, pues no se tiene esa información tampoco, porque se organizó todo de tal manera que quedara dentro de filas y columnas. Entonces, ¿cómo hacer para predecir en cualquiera de los puntos que no sean exactamente las líneas? Si para cada una de las líneas por fila y columnas para la que se tienen los efectos, pues aquí hay una posible forma de interpolación que básicamente es muy lógica. Aquí están los efectos. Entonces, simplemente fíjense que están haciendo una proporción entre el dato donde se quiere predecir y la coordenada anterior para los dos sobre la diferencia que hay
entre esos dos lugares, tanto en X como en Y. Entonces esto me da una ponderación por la distancia y ya entonces ahí le aplico su efecto. Entonces, básicamente el método de pulimiento de mediana, recuerden, Kriging residual, pero donde se modeló la media no se utilizaron modelos de regresión, sino se utilizó un método resistente a datos atípicos, que es el método del pulimiento de medianas. Entonces hay que hacer el pulimiento de medianas, sacar la tabla de los residuales y hacer los modelos para esa tabla según pues sea el caso.